Dicen que hay barcos alrededor de los mares y océanos con mercancías de trigo, de cereales, de otras materias primas del sector de alimentación, especulando con los precios antes de llegar a puerto a territorios nacionales donde ya se empiezan a contabilizar. ¿Qué hay de mito y de realidad en esto, Vicente? Bueno, la verdad es que eso siempre se ha escuchado en el sector de alimentación y también mucho en el sector energético, que hay barcos esperando a conseguir el mejor precio para arribar a puerto. ¿Qué te puedo decir? Son al final subjetividades. Podemos pensar que a ver los hilos, al final no dejan de ser píldoras informativas que alimentan la especulación, ¿no? Que sí que en última instancia sí que está haciendo mucho daño al sector del agri-food y bueno, y que realmente adultera los mercados y está haciendo que esta profesión sea cada día más difícil. Bueno, pues ya lo veis, estamos en un nuevo episodio de Líderes de Compras. Hoy contamos con mi amigo Vicente, Vicente Mateos, que tiene una gran experiencia en todos estos sectores. Bueno, él ha sido consultor de compras muchos años, consultor estratégico también de otras áreas de negocio, está en temas de materias primas y bueno, pues hoy vamos a hablar de esto, de materias primas, sector de alimentación, de cómo suben y bajan, de cómo se negocia, etcétera, etcétera. Vicente, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien hallado. Bueno, Country Manager en Arete Iberia. Hasta hace poco estabas en otro tipo de empresas. Cuéntanos un poco sobre ti. Preséntate primero, que te sabes tú mejor el currículum. Y cuéntanos brevemente también lo que hace Arete para que poner en situación a los compañeros, a los oyentes. Bueno, pues mira, yo soy ingeniero industrial como formación base y a lo largo de mi vida profesional, muy rápidamente, a los 2 añitos o así, empecé a trabajar en procurement, en consultoría. La verdad es que me vino muy bien porque me permitió pues conocer muchos sectores muy rápidamente, diferentes maneras de proceder en lo que sería la actividad de procurement. Y bueno, poquito a poquito fui creciendo profesionalmente, tuve una primera posibilidad de liderar un departamento de compras en el sector de energías renovables, después más tarde pasé a otra empresa donde tuve oportunidad de conocer un poco más a fondo el procurement para aeronáutica, automoción, ferrocarril, posteriormente volví a la consultoría, pero ya digamos con una posición más de realmente consultor, no de analista, de jefe de proyecto, donde disfruté mucho. Y luego, pues, digamos que le había tocado más transversalmente, pero el tema del agri-food, que es súper interesante y que considero que es uno de los sectores donde el mundo de las compras es absolutamente crucial, pues tuve la oportunidad de entrar en Morato Group y ser el jefe, el director de compras e inversiones para Península Ibérica. La verdad es que me ha cautivado el sector agri-food. Es una compra un poco diferente, una compra que cuenta más con el conocimiento de factores exógenos a tu proveedor. Tienes que contar más con ese tipo de conocimientos que las compras industriales, donde es más importante quizás conocer bien el proceso productivo y los factores que llevan a modelar el precio de tu proveedor, que no que en el mundo del agri-food es más interesante estar pendiente de los mercados, porque realmente tú no estás comprando una materia que está tan intensamente, no tiene una función productiva tan marcada, ¿no? No es una componente de coste realmente importante. Y bueno, la verdad es que es un mundo apasionante, tienes que estar muy informado, eh, te juegas unas cantidades de dinero enormes con pocas referencias y ahí estamos, la verdad que muy contento de estar en este sector. Desde Arete precisamente nos dedicamos a mitigar este riesgo, a acompañar a nuestros clientes para que tengan la mejor información posible y sean capaces de tomar una decisión de calidad dentro del mercado en el que están operando. Arete es un partner estratégico de Avanti para todo este tema de evolución de las materias primas, pero esto lo contaré en otra película. Bueno, como veis, ha cambiado el escenario del podcast.
justo ayer en la radio estaba hablando del teletrabajo, que si se hace bien, que es que yo mismo soy un nómada digital, que me cojo la caravana y estoy siempre por ahí furulando, pero bueno, el café no se lleva muy bien con el ordenador, se me cayó el café y tengo aquí en el equipo técnico, sí que tenemos oficinas de todo el grupo tecnológico que somos, pero sí que es cierto que la parte de Avanti somos 100% remoto y yo el primero. Y hablando de este remoto, me estoy acordando de cuando estuve en Málaga y me contabas, bueno, Vicente es malagueño, está viviendo allí, y yo estuve hace poquito con la playa, pues al final ahí de la avenida de Antonio Banderas, Verás. Ujú. teletrabajando y disfrutando de la playa de perros que hay por allí. Porque voy con Cayena siempre, claro. Entonces me decías que también es importante el momento de estocar, de que te llama un proveedor, oye, tengo esto, ¿lo quieres o no lo quieres? Y es ahí donde te juegas casi el EBITDA de la compañía. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo de complejo es y cómo puedes planificar de alguna manera y tener una estrategia en el medio y largo plazo en un mercado tan volátil? Bueno, a ver, básicamente, como hemos comentado anteriormente, el mundo de las materias primas te juega mucho dinero con pocas referencias. Y realmente, desde el punto de vista de parámetros técnicos, pues bueno, en mi caso, en ese episodio profesional, yo trabajaba para Morato. Digamos que una de las categorías que representaban el 70% de mi perímetro de gasto era el harina y básicamente pues tenía un tipo de harina, con lo cual al final te lo juegas todo a elegir bien en qué momento y qué cantidad necesitas contratar. Y bueno, digamos que tienes diferentes cinturones o capas de conocimiento. Tú puedes tener una capa de conocimiento a nivel de mercado, donde estés bien informado, conozcas los índices. En este caso, el trigo sí que se cotiza en un mercado financiero, lo llamado financiero, aquí para Europa el matiz. Ahí puedes observar la tendencia, te levantas y te acuestas mirando el matiz, a ver qué ha pasado, qué no ha pasado, por qué se ha afectado, qué tipo si hay mucha volatilidad o no, qué tendencia lleva, etcétera, futuros. Pero luego tienes otro nivel de conocimiento que es tu propio proveedor local, bueno, que muchas veces al margen de ese mercado internacional, pues se aprovisiona con trigos locales o tiene dificultades porque se le ha roto un contrato con otro cliente importante y tienes que estar muy pendiente también a ese conocimiento más local, porque muchas veces en ese tipo de oportunidades pues puedes realmente marcar la diferencia con tus competidores. Quiero decir, tienes que tener una estrategia lo suficientemente flexible, pero a la vez robusta, donde tengas un suelo bien definido, que sea capaz de asegurar que estás cumpliendo con tu budget y por consiguiente formar parte de, digamos, o aportar en ese business plan que tiene para ese año tu compañía, pero sí que también tienes que dejar hueco a este tipo de operaciones rápidas. Me acuerdo que te conté anecdóticamente que yo iba para la playa también con mi perro. Me llamó un proveedor muy conocido del sector, de hecho líder a nivel nacional, y me ofreció una oferta que estaba un 15% por debajo de lo que en ese momento se estaba cotizando en el mercado. Imaginaros cerrar 1.000 toneladas, un 15% por debajo de lo que está cotizando el mercado, pues está generando un colchón de aproximadamente 100.000 euros de mejora con respecto a tus competidores. Y eso es inyectado directamente a Vinda. Por eso me enganchó mucho el mundo de la alimentación, porque es bastante intrépido y tienes que, detrás de esa puede aparecer improvisación, tienes que meter muchas horas para conseguir tener una estrategia en este sentido, flexible pero robusta a la vez. Muy interesante. La verdad que este mundo, sobre todo que no te vas a aburrir. Bueno, vamos a meternos en harina. Ah, no sé por qué he hecho este chiste, pero bueno, pues nunca mejor dicho, ¿no? Hablando de este tipo de materias primas. Desde el año de 2020, más o menos, creo que fue cuando empezó la montaña rusa de los eventos que han ido sacudiendo el mercado global. ¿Puedes darnos una visión general de la situación actual en este tipo de materias primas y cómo los eventos que han ido sucediendo están realmente repercutiendo en el sector alimentario? Porque, por ejemplo,
Yo, ciudadano de a pie, me dicen, no, es que sube un montón el girasol porque ha empezado una guerra en Ucrania. Y yo, que voy por Riaza, por Sepúlveda, y no hay más que campos de girasoles, girasoles, girasoles. ¿Por qué no sube? ¿Cómo explicas estas subidas de precios para los ciudadanos de a pie, digamos? A ver, digamos que el titular sería que de 2020 hacia aquí, el profesional de compras del sector alimentación ha migrado de ser un profesional bien formado y que conoce bien la dinámica de los mercados a ser prácticamente un analista político. Es decir, el sector se ha profesionalizado enormemente, los retos han sido muchos. Comencemos por los problemas logísticos que generó la pandemia, dificultades, vaivenes, eh, fuertes tensiones por aprovisionamientos, digamos, que no se explicaban de una manera natural, sino que era un poco producto de las políticas que adoptaban en los diferentes estados, también del pánico de la sociedad, y todo eso pues llevó a una situación bastante compleja. Posteriormente, también se dieron algunos eventos logísticos bueno, que parecía que había bajado un marciano y no lo había puesto ahí, como era que un barco se queda atascado en el canal de Suez. No sé, yo tengo 46 años, yo no había vivido ese tipo de noticias en mi vida. Eh, Fuertes tormentas que nunca se hayan visto en Estados Unidos, incendios, el canal de Panamá también a causa del cambio climático, o al menos eso parece ser, también funcionaba a medio gas. En fin, en definitiva, miles de dificultades. Y luego ya más recientemente arrancamos con estas problemáticas que tenemos de guerras que prácticamente están rodeando Europa. Empecemos por el conflicto de Rusia-Ucrania, bueno, para entendernos, es el granero de Europa, como se suele referir el sector a ello, y que prácticamente pues se ve envuelto en una guerra que no pensa, que todo el mundo pensaba que se iba al final a salvar con un acuerdo, ¿no? Y ya para rematar, pues tenemos ahora el conflicto de Israel-Palestina, bueno, que cada vez no para de escalar, que está convirtiéndose en una guerra abierta entre Irán e Israel, y que por supuesto también tiene sus implicaciones, sobre todo en una componente tan importante como es la energía, que al final es un driver, un vector de coste transversal a todos los sectores. Bueno, luego me preguntas, ¿cómo se explica a la gente? Bueno, la gente, claro, quizá la gente de a pie ve una realidad aumentada. Tú vas por un campo de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, y sí, el campo es muy grande, pero somos muchas personas que tenemos que comer todos los días. Me explico que quizás tú pueda parecer que España es un país autosuficiente para el ciudadano de a pie, nada más lejos de la realidad. Europa es netamente importadora, a nivel sobre todo de cereales, y España en concreto es 100% dependiente, sobre todo de trigos, los llamados trigos de fuerza, que son los trigos que se utilizan para la panificación, algo tan básico como el pan que nos comemos todos los días. Por lo tanto, sí, sí que es muy importante, y está afectando de una manera muy importante el precio, todo lo que nos está rodeando a nivel de cambio climático, de conflictos geopolíticos. En concreto, por ser un país intensamente importador, en este sentido, España se encuentra a merced de la situación que hay a día de hoy a nivel mundial. Y bueno, pues el futuro lo veo complejo. Mercados muy rápidos, con una altísima volatilidad, donde tienes que tener una estrategia muy bien definida que te permita posiciones que mitiguen el riesgo y ser capaces, digamos, de mantener una estabilidad en precio. Esa estabilidad en precio es muy importante porque al final es lo que hace que el consumidor final no tenga esa percepción de mundo sin sentido, de precios que no puede abordar. Es decir, de alguna manera las empresas productoras
que están un paso antes de la empresa del retail, de la empresa de distribución, nos sentimos en la obligación o en el deber de ser capaces de plantear un escenario meridianamente estable para que el consumidor final no se vea afectado por estas dificultades que a día de hoy tienen lugar en los mercados, ¿no? Sí, pero al final siempre decían, tú estás diciendo que son mercados muy volátiles, cuanto más volátil es un mercado, más especulación también hay dentro. Y de hecho ahí, después de la pandemia, pues se acusaba un poco a este tipo de productores, los proveedores directos, no los productores, los proveedores directos de los productos que compramos en los supermercados, de especular mucho con precios, etcétera, etcétera. ¿Cuánto hay de realidad en esto? Ahora que tú ya no estás en ese tipo de compañías, y cuánto realmente se especula desde el campo y cuál es la verdadera realidad, aparte de que evidentemente en una cadena de suministro global y sobre todo de alimentos, pues por lo que tú dices, dependemos del exterior y es lo que hay. A ver, la realidad un poco me remito a lo que has comentado tú anteriormente sobre los barcos. Especulación, a ver la hayla, ¿no? Como dicen los gallegos. Eh, y es un factor a día de hoy importante en los mercados. ¿Por qué? Pues, hombre, evidentemente, si de pronto un suceso como el estallido de la guerra fue un capítulo especulativo brutal, el estallido de la guerra Ucrania-Rusia, y de un día a otro tu proveedor, que es un proveedor que te está gestionando una mercancía en físico, te propone una subida del 50, del 60, hasta pico del 100%, pues hombre, evidentemente hay una componente especulativa, porque ese señor que te está proveyendo ese aceite de girasol, que en concreto era la materia prima más afectada, no ha tenido tiempo, digamos, de vaciar sus reservas de aceite de girasol y de comprar nuevas a un alto precio. Sí que es cierto que quizás la especulación es más significativa en esos primeros momentos cuando ocurre un evento de este tipo, lo que se denomina en geopolítica un cisne negro, que a posterior, que realmente la tendencia es la que es y hay una realidad detrás de todo esto, ¿no? Y esa realidad es que, bueno, pues sí que Ucrania es el primer productor de aceite de girasol a nivel mundial y que por consiguiente, una vez que dejan de plantar campos, tienen problemas por campos minados, etcétera, etcétera, pues la cosecha se merma muchísimo. Estamos hablando de que a día de hoy un tercio aproximadamente, se estima que un tercio aproximadamente del territorio que se dedicaba a cosecha en Ucrania ha dejado de trabajarse como consecuencia de la guerra. Con ello, en resumen, te digo, especulación sí genera volatilidad en el mercado, pero realmente la tendencia de mercado y los precios que se han alcanzado sí que tienen una justificación tangible y es por las circunstancias tan aciagas que estamos viviendo a día de hoy en el mundo. Joder, yo me acuerdo que sí que estalló la guerra de un día para otro, que yo me pilló con unos amigos y se nos fue un poco la olla y nos cogimos. Dijimos, los dos teníamos caravana, dijimos, vamos a cargarlas de materia de primera necesidad, de pañales, de galletas y tal. Y nos fuimos para Ucrania con la caravana y me traje nueve mujeres y un perro a España. Eh, lo recuerdo con cariño, pero fue un poco bastante loco porque fue ir y volver. Y para ir todavía parábamos para dormir, pero para volver éramos tantos en la caravana que es que no se podía. Entonces nos íbamos turnando dos compañeros y toda la noche conduciendo y los dejamos al final en Valencia, que tenían familia. Y la verdad que fue una locura, pero bueno, aquí estamos. Tuvimos que entrar hasta Leópolis porque no nos daban aquí la asociación de ucranianos de España, no nos daban los productos y los dejábamos en Varsovia porque decían claro, que luego eso no llegaba a nada, que se generaban mercados negros. Pero bueno, es una anécdota que nada tiene que ver con esto. ¿De qué manera afectan la disponibilidad de materias primas alimentarias y cómo las empresas pueden prepararse para enfrentar estos desafíos que decías antes? Porque claro, si hay pues reducciones de stock, etcétera, etcétera, desabastecimiento, ¿cómo os preparáis? Porque tú al final, el pan es un bien de primera necesidad que tiene que estar todos los días en la mesa. A ver, básicamente yo lo definiría en dos pilares. Uno, información.
tienes que contar con canales adecuados de información y ser capaz de gestionar una gran cantidad de información. No hace demasiado leía por ahí que una buena definición de inteligencia es la capacidad de gestionar mucha información para tomar una decisión. Y sí que estoy absolutamente de acuerdo con ello. Y el segundo pilar es capacidad de análisis. De nada te sirve la potencia sin control, ¿no? Como solían decir. Tú puedes tener mucha información, pero sí que tienes que tener las herramientas adecuadas, herramientas estadísticas, herramientas de consultoría, de síntesis, digamos, que te permitan establecer conclusiones apropiadas y, en última instancia, dibujar una serie de escenarios para realizar una correcta toma de decisiones. Con lo cual me quedaría con esos dos pilares. Ser capaz de absorber una gran cantidad de información y gestionarla y posteriormente tener una buena capacidad de análisis para establecer escenarios y a partir de ahí tomar la mejor decisión posible. Vicente, me la dejas votando para que me salga mi vena comercial y empezar a hablar de herramientas tecnológicas que nos ayuden a esto. Pero bueno, eso Avanti es otra historia. Hoy venimos aquí no a vender, sino a aprender. Así que aunque tenga tentativa, voy a pasar de pregunta. Quiero hablar de estrategias y de riesgos en la negociación de estas materias primas, de modo que podamos aprender todos los que estamos ahí escuchando. Por lo que nos cuenta, se ha puesto bastante complicado este tema a partir de 2020. Eh, Esto a nivel España, porque, por ejemplo, a nivel LATAM, que tenemos muchos oyentes, pues siempre han vivido con grandes fluctuaciones en cuanto a inflación, por ejemplo, y ellos están más preparados, yo creo, podríamos aprender mucho de ellos. ¿Cómo podemos manejar la relación con los proveedores clave en un mercado tan competitivo, tan global? También tan local, como decías antes, especialmente cuando todos están compitiendo por la misma materia prima, porque decías que al final la harina de fuerza es harina de fuerza, o eso he entendido. Sí. A ver, yo creo que es una combinación de lo que es el antiguo comprador, el comprador que va a visitar mucho al proveedor, que tiene una relación que roza lo personal con él, porque al final detrás de todo esto hay mucho de el llamado collaborative sourcing, ¿no? Lo que sería en el CRALGIC, empezar a entender que la compra de materias primas es una compra estratégica para una compañía que se dedica al transformado de esta materia prima. Es decir, tenemos que empezar a olvidarnos de esa manera de proceder donde solo se sacan peticiones de precio, me voy con el que mejor precio me da, no valoro para nada esos servicios de diferenciales, ese trato, el entender dónde se encuentra tu proveedor, valorar la trayectoria que has trabajado con él. Hay que combinar eso, y no es hacer spoiler, pero hay que combinarlo con lo que viene. ¿Qué viene? Un mundo interconectado donde, para ser capaz de trabajar esa información, esa brutal e ingente cantidad de información que emana de los mercados y tener una buena capacidad de análisis, tienes que echar mano de la tecnología, tienes que echar mano de los últimos adelantos de IA, tienes que echar mano de todo lo que acompaña la digitalización, porque de otra manera tú no eres capaz de procesar y te perderías en los matices. Digamos que ni me vale el comprador que afronta los mercados desde una hoja de cálculo y que nunca se pega al terreno y no va a visitar a su proveedor y no es capaz de identificar al make decisor y al final todo se queda en un tumulto de papeles o de hojas Excel en su escritorio, pero tampoco me vale el señor a la antigua usanza que no habla con nadie, que va con un papel, que se tira todo el día dando vueltas por las fábricas, pero que realmente tiene una visión muy reducida del mercado. Yo creo que mi consejo, vivimos en un mundo global, la mejor manera de sacarle partida a tu proveedor es tener una relación muy estrecha con él, y por seguro que si se presenta una oportunidad o hay una última milla más para poder gestionar ese riesgo adicional, se te tendrá mucho más en cuenta que si la imagen que tiene él de ti es que tú eres un killer
y que realmente vas a trabajarle el último céntimo y poco más, ¿no? O sea que sí que hay relaciones a largo plazo, más allá del precio, con el proveedor, sí que se cuidan estas relaciones, sí que hay una Sí, relación con proveedores estratégicos, a pesar de. ¿Son sí. distribuidores o vais directamente a fabricante, o sea, en este caso productor? Normalmente fabricantes, para grandes volúmenes se trabaja mucho con el fabricante. Y creo que una buena receta para mitigar la volatilidad de los mercados es la confianza y las relaciones a largo plazo. Estar bien conectado, manejar la información correcta de una manera eficaz y ser capaz de generar esas relaciones a largo plazo donde a veces se pueden identificar oportunidades muy interesantes para ambas partes. Claro, por eso a veces casa poco esa relación a largo plazo con que venga un proveedor que no es tu proveedor habitual y te diga, oye, tengo esta oportunidad porque me habías tocado, que es lo que decías antes de esas oportunidades como la de la playa. Sí, a ver, al final, bueno, yo la asemejo mucho como cuando vas al casino, ¿no? Llevas Mm. algo de dinerillo. Tienes que fijar algunas posiciones estables que te permitan tener una relación con la victoria mm, asegurada, pero bueno, luego también tienes que dejarte algunas fichas para hacer apuestas un poco más arriesgadas, ¿no? Al final, ¿cómo consigues esto? Pues estando conectado, entendiendo cuáles son los nuevos players en cada momento, entendiendo la coyuntura del sector, entendiendo cuáles son las políticas de los diferentes proveedores y siendo capaz de gestionar ágilmente tu presupuesto, ¿no? Pues sí, la verdad que es que yo recuerdo, por ejemplo, no tiene nada que ver con las materias primas. Yo negocié para un cliente directamente toda su red de transporte nacional, internacional, sector de alimentación, fabricante de productos y claro, yo traté de conseguir un precio lo más justo posible para todos en una relación a 2 años, con unos costes, lo que queríamos era no especular y un coste fijo, más o menos, por ruta. Ujú. ¿Qué pasa? Que en verano, que había muchas ofertas porque había muchos camiones, pues cogen y vienen otros proveedores con unos precios muy agresivos por debajo de los que habíamos conseguido en esa licitación. Y cogieron al proveedor que no era. Cuando llegamos a Navidades, me llama a mi cliente, oye, ¿qué nos ha subido este precio? El proveedor, claro, pues no hay camiones, ya te metes en ese momento en el de oferta-demanda y como tú no has cumplido cuando había exceso, ahora que hay demanda por defecto, pues claro, ya no se compromete contigo. ¿Esto pasa también en estos mercados más volátiles? Muchísimo, muchísimo. Al final, bueno, el mercado financiero es volátil y evidentemente esa volatilidad se transmite al operador. Pero sí que las relaciones a largo plazo pesan. En definitiva, tú me estás hablando básicamente lo mismo que hemos comentado, da igual el sector. Al final yo he comprado muchas cosas en mi vida, desde hasta bambú para los osos panda que hay en Madrid. Pero al final las relaciones empresariales y por último, y en última instancia CAM, jefe de compras, son similares en todos los mercados. Si tú te conviertes en un comprador sin fiabilidad, donde proyectas el oportunismo, pues luego no demandes al mercado una relación estable, una relación de confianza, donde haya un sacrificio. Esto no quiere decir que tú no aproveches las ventajas del mercado. Aquí estamos todos para que nuestra empresa tenga beneficios y por eso creo que es fundamental el reservarte siempre dentro de lo que sería el perímetro de compras que tienes que gestionar de una determinada materia, en este caso una materia prima, reservarte cierto volumen para hacer prospect, para intentar cosas diferentes y para crecer, digamos, tu posición dentro del mercado. Pero Hmm. para los inventos está la gaseosa. Yo creo que hay que dedicar una buena parte del tiempo, el comprador tiene que dedicarse a cultivar esas relaciones con los proveedores, con los players correctos, ser capaz de identificar la persona que toma la decisión al otro lado
digamos, de la mesa, si no es la correcta, demandar un interlocutor acorde a tu posicionamiento en el mercado, ser capaz de establecer lazos que vayan un poco o que traspasen esa volatilidad que hoy en día nos dan los mercados. Y a partir de ahí, seguramente cuando se presenten dificultades, la respuesta de tu proveedor va a ser mucho más satisfactoria. Yo recuerdo ahora mismo, también tuvimos por el medio una huelga de transporte sin precedentes, si mal no recuerdo, en 2022. Y las dificultades mayores yo las tenía en el embalaje, porque al final el embalaje pesa mucho, o sea, pesa poco, pero tiene mucho volumen, con lo cual no puedes estocar un mes para evitarte la huelga. Y al Ujú. final había que ir a por embalaje y había que ir a por harina, que claro, era tan masivo el consumo que necesitabas pues ir a diario, no tenías capacidad de estocaje. Y ahí es donde se ve los compromisos de las personas dentro de respetar su sector, respetar, digamos, las dificultades por las que estaban atravesando, pero también tú ves como, bueno, si hay la posibilidad de mover un camión, pues es para ti, si hay la posibilidad de fabricar determinado packaging, pues va a ser para ti, porque de alguna manera ellos entienden que tú has prestado una imagen de fiabilidad a esa relación comercial que tienes con ellos y por tanto eres correspondido. Que no quita que yo luego pues quisiera mis prospects y que buscase pues el mejor proveedor de cartón, que hubiese en ese momento y que bueno, intentase testarlo, intentase trabajar con él y al menos saber cuál era su política de crecimiento y por qué estaba ofreciendo esos precios tan agresivos al sector. Al final, si te fijas, todo esto emerge de estos dos pilares que hemos comentado. Estar bien conectado, tanto en lo global como en lo local, tener una buena capacidad de gestionar información y entender que hoy día vivimos un mundo global donde prácticamente todos estamos interconectados y a día de hoy, más que nunca, el efecto mariposa es absolutamente plausible. Es decir, cualquier cosa que ocurra a miles de kilómetros de nuestra fábrica puede afectar el resultado que tenemos ese año en nuestra vida, ¿no? Y aunque no ocurra, porque ya el tema de que si va a venir Trump o no va a venir ya está afectando. Entonces, y es algo que es algo incierto, ¿no? Por temas arancelarios y todas las especulaciones que hay alrededor de estos temas. Oye, has hablado de embalaje, me había apuntado antes cuando te había hablado de logística, en mercados, y depende si está en subida o bajada, nos puede interesar contratar un precio fijo Estoy hablando de un contrato, por ejemplo, a marco de un año, por ejemplo, nos pueden, en embalajes, en caja de cartón, por ejemplo, que hablabas, nos puede interesar un tipo fijo, pero hubo no hace mucho una temporada que estaba en constante vaivenes de las materias primas y ahí lo que hacemos, la estrategia, pues muchas veces nos compensa y es más justa y más honesta. Pues oye, desglosamos el coste en coste de materia prima, coste de transformación, coste logístico y margen del proveedor. Y esa materia prima le metemos horquillas para indexar a los mercados. Esto en un nivel tan volátil como es el tema de estas harinas, estas cosas, ¿lo hacéis de alguna manera? ¿Tenéis coberturas? ¿Hacéis horquillas con el proveedor para que no te cambie el precio todos los días y tú puedas tener planificado un margen de la barra de pan o de lo que compréis, de lo que produzcáis? Sí que se empieza a hacer. A ver, hay diferentes velocidades, evidentemente los grandes players del sector esto llevan mucho tiempo trabajándolo, pero ahora digamos se ha popularizado este tipo de actividades y yo creo que el futuro va por ahí, es decir, ser capaz de indexar a matiz, en el caso del trigo, tu contrato y gestionar una serie de los llamados spreads o o bonos hasta que, digamos, configuras tú el precio que te afecta, ¿no? En el aprovisionamiento del día a día. Luego hay otra parte de la moneda que son los llamados los seguros, digamos, de precio, que, bueno, no es ni más ni menos detrás de un seguro de precio lo que hay es un outsourcing de todo este tipo de movimientos. Si tú no tienes y tu equipo no
tenéis capacidad, digamos, para ser capaz de definir estas fórmulas un poco más complejas de compra, pues contratas un seguro, pero detrás de ese seguro probablemente lo que haya es una gestión adecuada que permite establecer esta horquilla. Porque vosotros compráis a futuros y esas cosas o... Sí, sí. Yo en mi experiencia personal depende, insisto, creo que se está popularizando que el mundo de la materia prima va por ahí, se está profesionalizando el sector y por consiguiente popularizando este tipo de prácticas que son un poco más complejas. Yo en su día sí que lo trabajé bastante con los dos grandes players, bueno, eran tres, ahora son dos que hay en el mundo de la harina a nivel nacional. Y bueno, pues al final es una manera razonable de llegar a una situación win to win, ¿no? Al final digamos que fase uno identificar muy bien la necesidad a nivel de volumen. Fase 2 ser capaz de definir muy bien esa horquilla que comentas y a partir de ahí, pues trabajar una fórmula donde ambas partes se sientan confortables. Y una vez más te digo, tú no puedes trabajar con un proveedor al céntimo, a la pelea. Digamos que el mundo que vivimos está huyendo de esos movimientos agresivos donde hoy cierro para hoy un céntimo más barato porque te he presionado hasta la extenuación. Yo creo que hablar de céntimos a día de hoy aburre. Hay maneras, las nuevas maneras de trabajar están más vinculadas a entender cuál es esa realidad de mercado, ser capaz de transmitirla a tu localidad y ser capaz de trabajar codo con codo en este tipo de fórmulas, trabajando con futuros, trabajando con opciones de compra, con opciones de venta, estableciendo, digamos, un justiprecio a cada momento. Pero claro, para tú jugar ese tipo de partidos, tú tienes que estar muy bien informado, tú tienes que saber cuál es el telón de fondo de la realidad en la que estás viviendo. Y nuevamente, de ahí la importancia de estar bien asesorado, empresas de marketing intelligence, potenciar la digitalización dentro de tu área de procurement, a mí a día de hoy me parece fundamental para conseguir el éxito. Eh, si trabajas, digamos, de una manera aislada, por más conocimiento que tú tengas o por más hábil que tú seas, yo creo que los No, y frutos... sobre todo en un mercado tan global y tan cambiante. Y hablando Exactamente. de mercado global y cambiante, dicen que por Málaga hay dos tíos que son muy internacionales. Uno es Antonio Banderas y otro es Vicente Mateos. Entonces, cuando vais a negociar con proveedores de otros países, eh, nosotros ahora que estamos en plena expansión por Latinoamérica, ¿qué diferencias culturales o prácticas específicas has encontrado que impactan o que hablamos antes de que allí están más acostumbrados a temas inflacionistas? ¿Qué diferencias encontráis en las estrategias? ¿Se puede aprender de ellos? ¿Aprendéis? No sé, cuéntanos un poquito este negocio multicultural en el que estamos ahora todos metidos. Bueno, esto quizás roza más la anécdota, pero sí que, bueno, por suerte o por desgracia he dado bastantes tumbos y te podría Estamos aquí contar también para contar anécdotas, ¿eh? De hecho, ahora te voy a preguntar lo del bambú. un par de ellas. Bueno, yo sí que he observado que en España no hemos vuelto demasiado pragmáticos. Es decir, rozamos la violencia gestual en las negociaciones. Se ha perdido esa componente de educación, de reconocimiento al que tienes enfrente. El lenguaje es bastante agresivo, somos demasiado verticales, muy sintéticos y cuando vas por ahí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar mucho en el sudeste asiático, en diferentes etapas, tanto en el sector energías renovables como en el sector trenes. He trabajado mucho con coreanos, con chinos, con taiwaneses, japoneses. Y bueno, hay todavía una fase de aproximación, de delicadeza. Yo recuerdo que ellos venían a verme, porque trabajé en el sector de energías renovables en una empresa muy importante a nivel mundial de placas fotovoltaicas, y ellos venían a verte con un regalo. Venían a verte con un regalo, había una dilatada entradilla para posteriormente situar el marco de negociación y luego ya pues sí que
se trazaban las estrategias. Luego, los centroeuropeos, noreuropeos, sí que he observado que son bastante fiables, son gente que empatiza bastante con tu problema, son gente donde todavía la palabra tiene mucho sentido. Quizás el mundo latino, bueno, en todo el mundo alguna vez hace chascarrillos sobre este asunto, somos más volubles, somos más, nuestra palabra se considera un poco donde dije digo, digo Diego, y bueno, sí que culturalmente hay ciertas diferencias. Em, Creo que sí que deberíamos en España recuperar ese cierto estilo, si me permites. Eh, no hay por qué ser tan agresivo para conseguir un buen resultado en una negociación. Y bueno, sí que tenemos bastante que aprender de ser un poco más sutiles, dejarnos llevar un poco más por la confianza y un poco retornar a las bases, ¿no? Es decir, no todo cabe en una hoja de Excel, no todo cabe en un número. Está muy bien que tú quieras lo mejor para tu compañía, pero hay que entender que vivimos en un mundo global donde hay muchas dificultades y donde hoy tú puedes estar aquí y mañana puedes estar allí. Con lo cual, esas diferencias culturales son enriquecedoras y creo que deberíamos de aprender bastante y ser un poco más elegantes. Bueno, el otro día estaba con Vicente en Barcelona, que celebramos uno de nuestros famosos Procurement Lover After Work, y de la mano de Avanti y de Scott Work estuvimos practicando con roleplay pues para negociar como de una forma estructurada, profesional. Tú que eres un experto negociador, cuéntanos alguna negociación de estas complicadillas que hayas tenido, que incluso que hayas tenido que ceder sin perder demasiado margen, o bueno, alguna que creas que sea de estas anécdotas que merece la pena comentar. Pues mira, yo a día de hoy, con la distancia de los años, lo veo como una fortuna, pero en su momento me iba a costar la salud. Yo tuve la oportunidad de tener que trabajar en negociar una quiebra. Esta gran empresa que te comento, que estaba en el Parque Tecnológico de Málaga, Isofotón, pues quebró y dejó una deuda con proveedores de más de 300 millones de euros. Y yo como director de compras de esa etapa, pues tuve que ponerme mi traje, irme al sudeste asiático, sentarme en la recepción de un hotel y empezar a recibir proveedores para explicarles bueno, un inglés de negocios entre chinos y españoles, pues que nosotros habíamos quebrado y que no le iba a pagar. Y bueno, pues la verdad es que la tensión era tal que de hecho me recomendaron desde nuestro departamento jurídico que no saliera del hotel, que no saliera del hotel porque tenía bastantes oportunidades de no volver. Y, y bueno, al final la gente, lo primero, tienes que hacerles entender que no es un tema personal, ¿no? Aunque bueno, muchos de ellos sí que eran propietarios, era bastante más doloroso porque, bueno, tenías que explicarles un poco cuál era la situación. Es más, muchas veces parte de no era solo una mera transmisión, era oye, aparte de que no te voy a pagar todo lo que te debo, necesito materia prima para seguir fabricando, porque claro, estamos en, digamos, lo que viene siendo el preconcurso de acreedores o 5 bis y necesito material para seguir fabricando. Entonces, bueno, ellos, visto lo apretado de la situación, había gente que lo entendía, la primera, y que entendía que de la relación contigo dependía el tener una posición preferencial posteriormente en el concurso de acreedores. Había gente que entendía que el preconcurso era una oportunidad para ganar dinero. Si no le debías mucho y te facilitaban mercancía con digamos, un margen por el riesgo que iban a experimentar de cobro, pues bueno, le veían el lado positivo al asunto y había gente directamente que la tensión se mascaba con el cuchillo. Me acuerdo una empresa fueron diferentes reuniones ya en vídeo que estaba muy cerca del gobierno chino
que le habíamos dejado una suma que no me atrevo a contar a día de hoy, a ver si me buscan, de varios millones de euros. Y me acuerdo las videollamadas eran muy, muy tensas porque al final era el prometerles pagarles algo para seguir operando, eh, explicarles a la vez cuáles eran las herramientas que tenían y cómo podían proceder para al final sumarse al concurso. Y bueno, aprendí mucho de situaciones de tensión, aprendí mucho por eso ahora desde la distancia me alegro de que dentro de la labor de procurement también puede estar gestionar, porque todo esto fue un proceso hasta que se llegó a la quiebra, las tensiones de caja, que es muy importante el crédito comercial, que está directamente conectado con la salud financiera de una empresa y qué bueno que realmente un comprador profesional bien asesorado y digamos con las herramientas adecuadas puede aportar un valor, te diría que incalculable a una empresa, ¿no? Y bueno, sobre situaciones de tensión, pues afortunadamente yo volví, me monté en mi taxi y volví de Shanghai al aeropuerto y de ahí con más miedo que otra cosa al avión. Y bueno, desafortunadamente pues no hubo posibilidad de revertir la situación y esa prequiebra pues fue quiebra. Pero sí que al final esas experiencias duras te hacen un poco más fuerte, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que el éxito en la negociación no es no perder, sino es cubrir unas posiciones mínimas, ¿no? Como el otro día nos contaban los compañeros en Barcelona que te permitan al menos, pues, no renunciar a tus objetivos principales, ¿no? Que en este caso, bueno, para mí era que no me partiera las piernas, ¿no? Oye, estamos aquí hablando entre amigos, el tiempo se nos va volando, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar sobre las tendencias futuras, cómo lo ves, tanto a nivel de mercado como cómo podemos prepararnos para este nuevo futuro que nos viene. Bueno, yo creo que el titular es que la volatilidad ha venido para quedarse y las dos recetas, eh, Market Intelligence, empresas tipo Arete, bien combinadas con digitalización, homologación de proveedores y una vez que tú tienes, digamos, bien claro en qué escenario te mueves, tienes que pegarte al terreno, tienes que ir a visitar proveedor, tienes que tener esa relación humana y tienes que ser capaz de proponer cosas inteligentes que nutran o que beneficien la relación a largo plazo. Por último, danos un consejito que le darías a un profesional que está entrando ahora en el mundo de materias primas y que vengan ya de compras, no vengan de compras, pero al final es que esto es casi otro sector. O sea, es totalmente diferente por lo que estamos hablando. Bueno, pues que a día de hoy de hecho, he hecho mano de una cita de un señor que conocí muy interesante, José Antonio Veroz. eh, Fue director general de Airbus en China. A día de hoy el procurement es la fábrica N+1 de una empresa que aterrizan en una profesión que es apasionante y que, por último, el consejo es que no todo cabe en una hoja Excel. Hay que tener esa parte de análisis bien entendida, eficaz, que se fundamenta en pilares como la digitalización, la inteligencia de mercado, plataformas de vendor management, hacer uso de las herramientas que hay en el mercado y hay que combinarlas adecuadamente con tener un sello personal y ser capaz de tener esas reuniones que al final detrás de las empresas lo que hay son personas, no todo cabe en un Excel. Pues nada, ya veis, no es que os lo diga yo, que os lo digo siempre, que os apoyéis en la tecnología, no paréis de formarse y ser muy auténticos. Gracias, Vicente. Nos vemos pronto en persona. Ha sido un placer hablar contigo. Tenía aquí 1000 preguntas que no nos ha dado tiempo, pero espero que me vayas contando. Y bueno, ya os pondremos ahí el contacto de Vicente por si alguien quiere saber más sobre aretes y quiere saber más sobre estos mercados
tan volátiles y cómo prepararnos para ellos. Y nada, quiero acordarme también de los que hay detrás de cámaras, Joan, Marina, muchas gracias por hacer posible este podcast, que cada vez tiene más éxito. El último capítulo lo petamos, ¿eh? Te vas a hacer famoso, Vicente. No te digo nada, pero no te Sí, teníamos 9.000 visitas en YouTube, o sea, en 5 días. si si me permite muy brevemente, felicitarte personalmente por el estupendo trabajo que estás haciendo por acercar la función de procurement a la empresa y a todos los profesionales. Y bueno, pues quien quiera verme, tenemos oficina en Málaga, en Areté, y tenemos mucho que contaros y mucho que hablar. Un cordial saludo a todos y un fuerte Como yo, abrazo. también vives. Como yo, tienes oficina en Málaga y en el AVE. Exactamente. Bueno, hoy me pillas aquí en la habitación de un hotel y bueno, quizá, como dicen los italianos. Hasta luego, Vicente. Hasta luego, Chao. oyentes.